de empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética y eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206. Llámanos al 358-504-5010. Y Bless Tecnología, tienda de telefonía móvil, venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras hoverboard, manos libres y auriculares. Bless Tecnología, Avenida España 116, Paseo de la Ribera. Buenos días, Javier Vicen, ¿cómo le va? Buen día, Guille, ¿cómo El economista va? estrella de la ciudad de Río Cuarto. Estrella, lo ¿Todo bien? estrellado, no sé. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Consultado. Bueno, sí, consultado, sí. No se haga iluminado. No, consultado. Nosotros no. Progresivamente, todos los gobiernos que van pasando cada vez me dan más trabajo. Efectivamente. No tanto como en una época. En una época Canal 13 lo tenía Jorge Olivera. Sí, recuerdo a Jorge. Bueno, ahora hay otras fuentes de información, ¿no? Están las redes sociales, pero era todos los días, era una especie de sagrario ir a escuchar, ¿qué va a pasar hoy? Porque era inestabilidad todos los días. ¿Peor que ahora? Peor que ahora, sí. No me acuerdo de ese. Te lo puedo asegurar. Me acuerdo de Jorge, sí. Sí, te lo puedo asegurar que era peor que ahora, pero bueno. Vamos a lo suyo. Vamos a la... Bueno, se firmaría el acuerdo. Todos los viernes vamos a llegar lo mismo. A los 1000 días, vamos a llegar a los 1000 días. Todo lo cual me refiero al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno, como adelantamos el viernes pasado, esta semana iban a conocerse medidas, efectivamente se conocieron y fueron más amplias de lo esperado. Me refiero en lo que hace referencia justamente al dólar para importar. O sea, inicialmente se hablaba de bienes suntuarios, pero finalmente el dólar más caro para la importación se hizo extensivo a los servicios y también a gran parte de los bienes que se intercambian cotidianamente. Es decir, con distintas alícuotas que van desde el 7,5% hasta el 25%, pero efectivamente este dólar va a terminar impactando en muchos de los bienes y los servicios que cotidianamente son consumidos por los argentinos y las argentinas. Después el dólar agro, acá no hubo sorpresa, se estableció un tipo de cambio de 340 para la exportación y que incluye a las economías regionales y al caso del maíz. En la semana, por supuesto, lo que pasó después de los anuncios, como era esperable, es un salto en los tipos de cambio. Sí, fundamentalmente en ese mercado reducido que es el del dólar informal que tuvo un salto importante el día lunes, el día martes el blue bajó, pero después siguió la senda alcista y esto fundamentalmente porque estas medidas que tomó el gobierno para acercar posiciones con el Fondo Monetario Internacional son una devaluación selectiva que va a tener consecuencias en la inflación de los meses venideros porque aumenta los costos de producción de la mayoría de las empresas y los costos de aprovisionamiento de, por ejemplo, el caso de los fletes que se graban con un tipo de cambio que tiene una suba del 7,5%. Si esto impacta en la inflación y eso hace que los dólares, por más que hay mucha especulación en el mercado del blue puntualmente, acompañen esa inflación que va a ser mayor a futuro. Hay como una ansiedad permanente respecto a arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Néstor Kirchner, cuando asumió como presidente, estuvo 2 años. La negociación duró 2 años. 2 años, previo a una cesación de pago. Sí, Si no vamos a pagar... Y no vamos a pagar hasta que no arreglemos. Y estuvo 2 años sin arreglar. Está bien, veníamos del fondo, Bueno, del fondo. El 2001. El lunes, nada peor que eso podía pasar. Lo que pasa es que la premura del gobierno es porque el lunes hay vencimientos con el fondo y eso lleva a la pregunta de con qué se va a pagar esos vencimientos para no caer en atrasos. O sea, en realidad ya se pagado, está dentro de los plazos previstos aún de técnicamente morosidad. No es default. Default cuando son los que no privados, va a haber default con el fondo. Claro, porque el fondo puede emitir un perdón. Sí, el waiver. No va a haber default. O sea que los que dicen que hay default si el lunes no se paga, eso sí. Lo que hay en todo caso es un perdón. Lo que importa es qué metas va a fijar el nuevo acuerdo. Que nadie está hablando de eso. No, sí. O sea, ¿cuáles son las metas? ¿Qué nos imponen como condición? Claro, ¿cuáles son las metas respecto al valor del dólar, las metas respecto al déficit fiscal que tienen impacto en nuestra vida cotidiana? Eso no se conoce, eso está en el terreno de lo que se está discutiendo.
seguramente. También en la semana se conoció cuál fue la evolución del salario, el salario promedio de los argentinos, lo dio a conocer el INDEC, y cuál es el resultado. A ver si hay sorpresa acá de lo que está pasando con el salario. No hay sorpresa. En mayo, que es el último dato que el INDEC brinda, los salarios volvieron a caer con la inflación, así quedaron por debajo del aumento de los precios, destacándose lo que perdió el salario informal. Es decir, aquellos trabajadores que no están formalizados. 17% es lo que lleva acumulado de pérdida, y en mayo fue de 3%. 17% de caída del salario de los trabajadores informales, que son varios millones ya. Los trabajadores informales en la Argentina, es una pérdida considerable. El índice de salario, que es lo que divulga INDEC, ha tenido un crecimiento del 39% en los primeros 5 meses del año, y cuando la inflación fue del 42%. Esto nos lleva a la siguiente análisis del salario. En los últimos 8 años, en 7 cayó el salario. Para que tengamos dimensión de la crisis, de por qué decimos que hay crisis, a pesar de que algunos dicen el salario, que no la hay. Estás hablando del salario registrado. Todo el salario. Todo el salario. O sea, el público y el... Claro, el índice de salario. El que toma en cuenta el público... ¿Pero tiene en cuenta los trabajadores no formales? Los trabajadores no formales, sí. Y también tiene en cuenta el ingreso de los trabajadores autónomos, es decir, los independientes. Lo que ha ocurrido con estos sectores del trabajo, en los últimos 8 años, en 7 cae el salario. Y va a ocurrir este año también probablemente, porque el salario ha crecido, por ejemplo, solamente en el 2017, y en el 2020 le empató. El 2020 cae muy fuerte, perdón, cuando fue la pandemia, y después le empató en el 2022 a la inflación, o quedó un poquito por debajo de la inflación. Si tenemos en cuenta el pico del salario real, del poder adquisitivo del salario real, que fue en 2017, estamos 20% promedio por debajo de poder adquisitivo. Y en los informales, 46%. Esto es todo estadística oficial, 46% por debajo, si tenemos en cuenta el 2017. Y en el caso de las jubilaciones y pensiones, se anunció un nuevo aumento para el mes de agosto, pero un aumento que tiene que ver con el aumento del mínimo, del salario mínimo. Van a cobrar un poco más las jubilaciones de la mínima en agosto. Si tenemos en cuenta el haber de los jubilados de la mínima y lo comparamos con 2017, la caída es del 35% en poder adquisitivo, es decir, la jubilación en términos reales. Los que están escuchando decían, entonces estaban fantásticos con Macri, estábamos re bien en el 2017. No, eso no es así, porque las caídas más fuertes en el salario real se dan en 2018 y en 2019, con la fuerte devaluación que hubo en esos años. Y mientras todo esto ocurre, esta columna se va a titular Más penas que olvidos, o Más penas y olvidos en realidad. Porque hay olvidos. Este es un olvido, por ejemplo. ¿Qué pasa con el salario en la discusión electoral, es decir, la campaña electoral, no la preelectoral? Nadie está hablando del salario. Y si se habla en términos de reducir los costos laborales que implica para las empresas... una actividad del empleo formal, digamos, claro, ¿no? Se habla del ajuste, pero nadie habla de este ajuste que están haciendo la mayoría de los trabajadores. Y eso es un olvido. Yo digo, en el gobierno, hay olvidos en la oposición y hay olvidos en el gobierno respecto a esto. Yo recuerdo el gobierno que discutía si había que primero distribuir para crecer, no sé si se acuerdan, son discusiones que hubo a lo largo de todo el gobierno de Alberto Fernández, o había que primero crecer para después distribuir. Esa discusión quedó olvidada, es el primer olvido que quiero hacer referencia el día de hoy. Parecía que era una discusión importante, una discusión fuerte, que es una discusión muy presente dentro del peronismo. Ahora, al parecer era de nombres, o sea, el problema era Guzmán. No era si había que hacer una cosa u otra primero, porque ahora de eso nadie está hablando respecto al salario, y tampoco parece la dirigencia sindical, que es la que debería estar discutiendo esto, muy preocupada con lo que está ocurriendo con el salario. Al menos no quiero generalizar una gran parte. Hay algo que no se utiliza como reproche a Guzmán, que para mí es lo más reprochable. Guzmán se encapsuló solamente en una política macroeconómica, arreglar con el fondo. Y se olvidó todo lo demás.
Bueno, esa era la discusión justamente. Si de hacer política con nosotros, digo, con la micro. La micro, con lo que estamos en el día a día. Hay que arreglar con el fondo, pero no podés solamente arreglar con el fondo, un acuerdo. Y Guzmán parecía que era eso, decía, primero esto, tuvo 1 año y medio, no sé cuánto estuvo para arreglar con el fondo. Sí, un poco más. Un poco más. Fue 2021, si no me falla la memoria. Entonces todo el 2020, 1 año y medio, el 2021, y en ese tiempo lo único que pensaba era en el fondo. O sea, muy encapsulado. Porque eran las atribuciones que le había dado el presidente también. Recordemos que sí, el loteo del Ministerio de Economía siempre está muy presente para que los ministros de Economía no tengan el poder que opaquen al presidente, como ha ocurrido en otras épocas. Bueno, en esto también de los olvidos, estuvo muy marcado en la exposición rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde desfilaron por esta tribuna la mayoría de los candidatos a presidente, o al menos los que las encuestas muestran con más chances electorales. Y yo estuve escuchándola y a todas las intervenciones, y hice hicieron un esbozo de lo que fueron sus propuestas, y marqué algunas de las cosas que le decían a esta tribuna en los 15 minutos que tenían. Eliminar retenciones era una de las propuestas, salir del cepo, bajar impuestos y el ajuste fiscal. En eso se centraban la propuesta económica de todos los candidatos. Es decir, estuvo Larreta, estuvo Massa, estuvo Schiaretti y estuvo Patricia Bullrich. El eje de las intervenciones hacían referencia a esto, con algún grado, algunos más severo y otros menos severo en cuanto a la velocidad para esto. Todos hablaron respecto a la necesidad de un plan de estabilización para volver a crecer, bajando la inflación. Ahora, el olvido, vuelven los olvidos, porque un plan de estabilización tiene que hacer referencia al salario. Y si la propuesta es unificar el tipo de cambio, que es una devaluación, quitar retenciones que impactan los bienes salarios, lo vamos a ver con el dólar agro y el aumento en el precio del costo del maíz, que va a repercutir en los bienes salarios. ¿Qué son los bienes salarios? Los bienes que llevamos a la mesa. Sí, va a haber un aumento en el precio de los alimentos a raíz de la medida que tomó esta semana el gobierno. Sí, proponen devaluación porque quita retenciones, implica cierta evaluación, y también proponen unificar el tipo de cambio, eliminar los cupos de exportación, es decir, que no haya mínimos que haya que vender dentro del mercado interno, bajar el gasto público y eliminar subsidios. ¿Y el salario? ¿Qué va a pasar con el salario? Y es un gran olvido que hace pensar qué va a ocurrir con las clases medias, asalariadas, si esa es la propuesta o son las propuestas que van a llevar adelante dentro de un plan económico. Yo digo, el eslogan de Patricia Bullrich es ellos o nosotros. Ahora, con esta propuesta de los candidatos, y ellos o nosotros se transforman en nosotros somos cada vez menos y ellos son cada vez más los que van a estar golpeados por estas propuestas económicas de los distintos candidatos. Porque si hacemos la cuenta, tenemos 6,5 millones de trabajadores formales, de los que no se habla, olvidos. 5,5 millones de informales, de los que no se habla. 7 millones de jubilados, de los que no se habla, y otros tantos millones de autónomos y independientes que todos están perdiendo con la inflación. Yo me pregunto, ¿para quién van a gobernar con esta propuesta? ¿Para ellos o para nosotros? Y son los que consumen. Y acá viene el segundo olvido, el mercado interno. Si no hay mercado interno, la Argentina no crece. Bueno, lo están padeciendo los comerciantes en Río Cuarto, que hace 13 meses que vienen perdiendo la venta por artículos. Sí. ¿No? Y la última caída del 10%, importante. Vendieron 10% menos que en unidades, igual, unidades que igual mes del año anterior. O sea, ni siquiera es terrible. Terrible. Bueno, y ese es el mercado interno. ¿Quién habla en las elecciones, en esta campaña del mercado interno? ¿Quién está hablando de eso? Yo recuerdo campañas en las que se hablaba del mercado interno. Ahora no se habla más del mercado interno, y el consumo es una variable fundamental para el Producto Bruto Interno, para que crezca el Producto Bruto Interno, y para que haya consumo tiene que haber poder adquisitivo del salario. Nadie está hablando de eso porque todos, y acá respecto a esto, si primero crecer para después distribuir, o primero distribuir para crecer, esa gran discusión que tiene siempre el peronismo, todos están de acuerdo que ahora hay que crecer y después ver qué pasa.
Es decir, lo que se conoce como el derrame. La teoría del derrame. Crezcamos y después vemos qué pasa, ¿no? ¿Y crecer desde dónde? Desde las exportaciones. Todos hablan de hay que generar más dólares, porque no hay dólares, obviamente. Y eso está bien. Ahora, ¿se puede crecer solamente exportando? Eso es una falsa contradicción. La contradicción de el mercado externo versus el mercado interno, siempre muy presente en la discusión en Argentina. Todo es olvido en las intervenciones de los candidatos. Acá se me perdió en la hojita. La otra gran preocupación, porque no es solamente olvido, sino también es el déficit fiscal. Y está bien que nos ocupemos de lo que ocurre con el déficit fiscal. Ahora, el frente fiscal se compone de dos cosas, de gasto y de ingresos. Y nadie está hablando de los ingresos, de cómo recauda el Estado Nacional. Nadie habla de la evasión, por ejemplo, de los grandes niveles de evasión. Si ajustás y vendés menos, recaudas menos. Recaudas menos. Entonces, solamente se están centrando en el gasto. Si equilibrar el presupuesto bajando impuestos, como es otra de las propuestas, es contradictorio. Si no se puede pensar en equilibrar el gasto, o sea, el equilibrar el déficit del Estado, que haya déficit cero, bajando impuestos. ¿Cómo se hace eso? Y más cuando vemos que el gasto es rígido. El 45% del gasto de la seguridad social, el 6% es en educación, el 4,8% en términos del PBI me refiero, es asistencia social, el 4,1% es salud. ¿A dónde van a ajustar? Los candidatos en esta exposición que hacían en la sociedad rural hablaban de que no era necesario un ajuste tan importante, salvo Patricia Bullrich, que fue muy enfática en esto, que el ajuste iba a ser importante y arrancó los aplausos de la platea. El resto decían que no hacía falta un ajuste tan importante. ¿Dónde nos están mirando? ¿O dónde no está mirando el poder? Por ejemplo, en el 10% del gasto público, que es energía. No está mirando ahí. Y no está mirando eso, ¿por qué lo digo? Porque Rollón, que es la secretaria de Energía de la Nación, hizo referencia en declaraciones públicas a un medio porteño al aumento de tarifas que va a venir a partir de agosto, es decir, ya van a llegar las facturas con aumento de tarifas. Y dijo que los mayores aumentos o el aumento pleno van a ser para aquellos hogares que tengan un ingreso superior a los 730.000 pesos. A partir de ahí van a pagar la tarifa plena. Es decir, que quienes estén un poquito por debajo de 730.000 pesos van a seguir siendo subsidiados. Lo que, desde mi punto de vista, es una gran injusticia que haya hogares con ingresos de 700.000 pesos que tengan subsidio de la tarifa eléctrica y al gas. Esto son yo decía, los olvidos que nos llevan a contradicciones, a querer bajar el gasto público bajando impuestos, que es una gran contradicción, y nos lleva a... Es decir, está bien el subsidio en la medida que me beneficie a mí. Ahora, cuando el subsidio beneficia a otros, es malo ese subsidio. Y me voy a centrar para terminar en lo que nadie habló. O sea, hablamos de los ingresos del Estado, nadie habló de los gastos tributarios. ¿Qué son los gastos tributarios? Las exenciones, los privilegios que tienen distintos sectores en la economía y por los que el Estado no recauda, que están por ley, sí, están por ley de impuestos, pero responden a intereses. Entonces yo, por ejemplo, apunté los inmuebles rurales. O sea, la sociedad rural, cuando pide baja de impuestos, ¿no? Y cuando dice que hay que recaudar, o que hay que recaudar menos, que hay que gastar menos, no hace referencia a que ellos no pagan bienes personales con sus inmuebles rurales, como sí paga cualquier ciudadano que tiene una casa, por ejemplo, o que tiene 2 casas, o que tiene un departamento. O un terreno. O un terreno. Y va a pagar bienes personales por los inmuebles rurales. Nadie hace referencia, y todo esto es menos recaudación, pues digo, hay que prestar atención a los ingresos, a que la timba financiera no paga impuestos en Argentina, porque no pagan impuestos la transferencia de acciones, no pagan impuestos la compraventa de títulos y de bonos, que han tenido un crecimiento espectacular este año. Nadie dice que los depósitos en plazo fijo, y con esto digo, no estamos hablando de grabar al que tiene 50.000 pesos en un plazo fijo, 100.000, 200.000. Nadie dice que los depósitos millonarios en plazo fijo tampoco pagan impuestos. Entonces, los olvidos, las contradicciones y la doble vara del poder. Nadie dice, y representa varios puntos del PBI,
que los salarios del Poder Judicial, no solamente de los jueces, sino de los funcionarios, no pagan impuestos a las ganancias. Son varios puntos de la recaudación. Nadie habla en el poder de los regímenes de promoción económica y de promoción industrial, que yo digo, de dudoso beneficio para el conjunto de la sociedad, pero de un claro beneficio para empresas como Techin, Aluar, Mirgor, que es la empresa de Caputo que está radicada en Tierra del Fuego. Son muy importantes estos beneficios y la pérdida de recaudación del Estado Nacional. Es decir, está claro, y entre las preguntas que hacía la platea a los candidatos, está claro que estos olvidos, contradicciones y esta doble vara está muy presente en la discusión política en esta campaña electoral. Todos le pedían al Estado más infraestructura, entre la platea, cuando tenían que responder las preguntas los candidatos. Ahora, yo me pregunto, ¿quién la financia esa infraestructura? Pedían mejores rutas, pedían conectividad de internet para poder llevar adelante sus actividades, telefonía. ¿Quién lleva adelante esa infraestructura? Es decir, acá lo que tenemos para el poder es la necesidad de un Estado presente, pero sí los beneficia. De un Estado presente, pero sí no lo tienen que financiar. La doble vara. Hay para el poder subsidios que son buenos, bonitos y baratos, que tiene los empresarios textiles que piden ahora eliminar la indemnización, como es Teddy Caragosian, tiene un apellido así difícil, pero esas son protecciones buenas. Después hay protecciones que son malas. En definitiva, hay planes buenos y hay planes malos. Hay un Estado bueno, bonito y barato, según a quien beneficie. Javier, acaba de publicarlo Ámbito Financiero, alerta, confirmado, Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que prevé un desembolso por más de 7.000 millones de dólares. Bueno, es el desembolso importante que decía Massa. Escueto el tuit, pero acaba de ser publicado hace 3 minutos. O sea que Argentina va a tener los dólares para afrontar el vencimiento del día lunes, que es un vencimiento de 2.700 millones, y parte de esos vencimientos de 7.000 son los que no se enviaron en los meses previos. ¿Sí? Respira, saca la nariz de abajo el agua el gobierno nacional con respecto a la compleja realidad y el complejo situación económica que acarrea esta deuda con el fondo. Bueno, veremos si calma el mercado. Gracias, Javier. Te encontramos el próximo viernes por estas tierras. El próximo viernes, sí. Andaré por acá nuevamente. Bueno, Javier Vicens en la mañana de Así Son las Cosas con el precio de las cosas en un tiempo donde la gente sabe de todo, el precio de todo, pero el valor de nada. Como decía Oscar Wilde, la mañana de la Gospel tiene el privilegio del análisis todos los viernes de Javier Vicens. La semana económica resumida por el especialista. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas, auspiciado por Blest Tecnología, tienda de telefonía móvil, venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras, manos libres y auriculares. Blest Tecnología, Avenida España 116. Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y de calidad para empresas y nuevos emprendedores. Y loteo residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Otro desarrollo de Constructora Tecom. Así son las cosas.